Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles, en el cielo, ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en el cielo. Esto es palabra de Dios. Reflexión del Papa Francisco. Este Evangelio de Lucas resuena mucho con las reflexiones del Papa Francisco sobre la humildad y la sencillez, valores que él siempre ha destacado. En más de una ocasión, Francisco ha subrayado que en una sociedad tan centrada en el éxito, el poder y la ambición, Jesús nos llama a hacernos como niños. Pero, ¿qué significa eso? Para el Papa, ser como niños no se trata de ser ingenuos, sino de recuperar la capacidad de asombro, de confiar plenamente en Dios y de vivir con un corazón humilde, sin pretensiones ni deseos de superioridad. Francisco nos ha recordado que en un mundo donde se premia la competencia y el orgullo, el Evangelio nos invita a valorar la sencillez y la inocencia. También es importante el llamado de Jesús a no despreciar a los más pequeños. Francisco ha sido un firme defensor de los marginados, los pobres y los más vulnerables, aquellos que, como dice el Evangelio, muchas veces son despreciados por la sociedad. En ese sentido, Francisco ha dicho que debemos aprender a mirar a los demás con compasión y no juzgar ni discriminar. Finalmente, Francisco nos recuerda que el reino de Dios pertenece a los humildes, a aquellos que no buscan reconocimiento, sino que viven con un corazón sencillo, dispuesto a servir a los demás. Reflexión en la época actual. Este Evangelio de Lucas nos pone a reflexionar sobre algo súper importante en nuestro día a día: la humildad y cómo nos relacionamos con los demás, sobre todo con los más pequeños y vulnerables. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús quién es el más grande en el reino de los cielos, Jesús hace algo sorprendente. Pone a un niño en medio de ellos y les dice que si no cambian y se hacen como niños, no podrán entrar al reino de los cielos. Y no solo eso, también dice que quien recibe a un niño, lo recibe a él. Ahora, ¿cómo entendemos esto en el contexto actual? Jesús no nos está diciendo que seamos inmaduros, sino que recuperemos esa sencillez, esa humildad que tienen los niños. Los niños no están preocupados por ser los mejores, por ser los más importantes. Ellos confían y dependen de los demás de una manera natural. Esa confianza, esa sencillez y esa humildad son las que Jesús nos invita a imitar. Si nos ponemos a pensar, en los últimos años en América Latina, hemos visto muchos ejemplos que nos invitan a hacer esta reflexión. En 2014, por ejemplo, en un país como Honduras, donde la pobreza y la violencia han afectado gravemente a la infancia, se hizo una campaña para visibilizar a los niños que viven en la calle. Lo impactante de esa campaña no fue solo el hecho de que mostró la dura realidad de estos niños, sino cómo personas de diferentes sectores se unieron para ayudar. Aquí podemos ver lo que significa recibir a un niño como si estuviéramos recibiendo a Jesús. No se trata solo de dar una ayuda económica, sino de tener la disposición de servir, de cuidar y de proteger a los más vulnerables, a esos pequeños que Jesús menciona. Otro ejemplo lo encontramos en el 2017 en Ecuador, tras el terremoto que golpeó a la región de Manabí en 2016. Aunque el desastre fue un año antes, los esfuerzos de reconstrucción y apoyo a las comunidades afectadas, especialmente a los niños, continuaron durante mucho tiempo. La solidaridad de las personas se volcó en ayudar a quienes lo perdieron todo, sobre todo a las familias y a los niños que quedaron en situación de vulnerabilidad. Ese espíritu de servicio, de poner a los más frágiles en el centro, es lo que Jesús nos enseña en este Evangelio. Él nos llama a ser solidarios, a no despreciar a los que tienen menos o a los que, por su situación, no pueden defenderse. Jesús también nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre el poder y la grandeza. En nuestra sociedad, solemos medir la importancia de una persona por su dinero, su éxito o su influencia. Pero Jesús nos dice que el más grande en el reino de los cielos es aquel que se hace pequeño, aquel que no busca estar por encima de los demás, sino que vive con humildad. ¿Cuántas veces hemos visto en los últimos años ejemplos de personas que, con muy poco,
hacen grandes cosas por su comunidad. En 2018, en Colombia, un grupo de jóvenes organizó una iniciativa para dar clases gratuitas de matemáticas y ciencias a niños en barrios marginados. Ellos no buscaban reconocimiento ni aplausos, solo querían hacer el bien. Estos ejemplos nos hablan de lo que significa el reino de los cielos en la práctica. No es un lugar para los que se creen superiores, sino para los que viven con sencillez y humildad, para aquellos que saben que ayudar a los demás es más importante que ser el número uno. Este mensaje es súper relevante para nosotros hoy. Vivimos en un mundo donde constantemente se nos dice que debemos competir, ser los mejores, destacarnos por encima de los demás. Pero Jesús nos propone otro camino, uno donde la grandeza se mide por nuestra capacidad de servir, de amar y de ser humildes. Hacia el futuro, podemos pensar en cómo queremos que nuestras sociedades se vean en unos años. Si seguimos el mensaje de Jesús, deberíamos aspirar a comunidades más justas y solidarias, donde los más pequeños y vulnerables sean protegidos y valorados, y donde la grandeza no se mida por el éxito o la riqueza, sino por el amor y el servicio que brindamos a los demás. Este camino es uno de esperanza, y nos reta a transformar el mundo desde la sencillez y la humildad, justo como Jesús nos lo pide.